¿Estamos? Muy buenas tardes, mis hermanos. Qué gozo. Agradecemos al Señor esta nueva oportunidad que nos concede de poder estar, ¿verdad?, delante de la presencia primero del Señor y también con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida y deseo que podamos prepararnos, disponernos, podamos dejar los afanes, todas aquellas cosas que nos sacan de la presencia del Señor, de dedicarle a Él este tiempo. Quiero que podamos concentrarnos, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu vengan sujetos a los pies de Jesucristo y podamos dedicarle este tiempo a Él. Quizá usted ha estado afanado, han habido muchas cosas que hacer, pero este es el tiempo del Señor. Y yo considero que este tiempo, aunque sea poco, lo hagamos con celo, lo guardemos celosamente para el Señor. Así que les invito para que podamos orar, presentarnos delante del Señor y empezar a darle honra, gloria y alabanza. Soberano Señor, Padre eterno, Dios eterno, grande, poderoso y perfecto Señor, ante ti, Señor, venimos con el respeto y con la reverencia. Oh Señor, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres justo. Eres el Dios creador del universo. Tú creaste todas las cosas, Señor. Cosas bellas, cosas maravillosas, que cuando vemos la naturaleza creada por ti nos maravillamos. Llegamos a la emoción, Señor, viendo tanta hermosura. Y que todo lo creaste, Señor, para el hombre. Para que pudiéramos, Señor, disfrutarla. Para que sintiéramos que nos diste un hermoso hogar. Un hogar fructífero, un hogar pleno, maravilloso, Señor. Gracias, gracias, Señor. Nosotros mismos, Señor, hemos destruido la naturaleza, pero aún podemos ver tu gloria, podemos ver tu grandeza, podemos ver, Señor, tu gran amor y tu protección. Y te damos gracias, Señor. Gracias por cada cosa, por el amor que tú nos brindas, por tu generosidad, porque has suplido nuestras necesidades, Señor. Has puesto ricas bendiciones en nuestra mesa. Nos has dado para todo lo que necesitamos, Señor. Para abrigarnos, Señor. Para poder, Señor, calefaccionarnos. Gracias, 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 Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestros errores, Señor, por nuestras equivocaciones. Perdónanos, Señor. Ayúdenos a presentarnos delante de ti con temor, con temblor, con respeto, Señor. Sabiendo, Señor, que solo de ti depende, Señor, nuestras vidas. Están en tus preciosas manos. Que debemos de estar en comunión permanente, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder darte honor. Fruto de labios que exalten tu nombre, Señor. Gracias por nuestras familias, por nuestros esposos, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros nietos, Señor, por nuestras nueras, por todos aquellos que forman, Señor, la familia. Gracias, gracias, Señor, por amar a nuestra descendencia, Señor. Es algo tan maravilloso sentirnos amados por ti. Pedimos, Señor, que lo que se haga desde este momento sea grato, Señor, a ti. Que podamos, Señor, entregar nuestra atención. Dice tu palabra que tú estás cansado de sacrificio, de becerros engordados. Lo que tú deseas es que prestemos atención y queremos prestar atención a ti, Señor. Con los cánticos son para ti, las alabanzas, las oraciones, los ruegos, como también tu palabra, Señor, que ya ha sido entregada, que ya ha sido preparada, que nosotros podamos, Señor, estar atentos al consejo para obedecerle y para vivirla. Te damos gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Les invito, mis hermanos, a que cantemos y alabemos a nuestro poderoso Dios.
quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hey. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como a tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es nuestro Señor, digno de ser alabado y glorificado. Vamos a seguir cantándole al Rey. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste en las tinieblas, Cristo.
exaltado estás. Oh, 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 poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, oh poderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú. Preciosas alabanzas. Nuestro Dios es increíble, todopoderoso. Faltan las palabras, ¿no es cierto?, para poder decirle a Él lo maravilloso, lo perfecto, lo justo, lo santo, lo misericordioso con cada uno de nosotros. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el Salmo 108. Salmo 108. Dice así la palabra del Señor. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Con razón puedo cantar tus alabanzas con toda el alma. Despiértense lira y arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones. Por tu amor inagotable, que es más alto que los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. Rescata ahora a tu pueblo amado. Respóndenos y sálvanos con tu poder. Por tu santidad, Dios ha prometido. Dividiré a Siquem con alegría y mediré el valle de Sucot. Galaad es mío y también Manasés. Efraín, mi casco, producirá mi guerrero, y Judá, mi cedro,
producirá mis reyes, pero Moab, mi lavamanos, se convertirá en mi siervo, y sobre Edom me limpiaré los pies y gritaré triunfante sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me dará la victoria sobre Edom? ¿No has rechazado, oh Dios? ¿Ya no marcharás junto a nuestros ejércitos? Por favor, ayúdanos contra nuestros enemigos, porque toda la ayuda humana es inútil. Con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas y Él pisoteará a nuestros enemigos. Aquí el salmista está haciendo una declaración, ¿no es cierto?, que su corazón está confiado, está tranquilo, su corazón, ¿no es cierto?, está lleno de gozo, de alegría. Por eso despierten los instrumentos, dice, que toquen los instrumentos, que alaben al Señor, porque Él es bueno, porque tiene tanta gratitud que quiere alabar al Señor. Y dice, cantaré alabanza entre las naciones, por tu amor inagotable que es más alto que los cielos, y tu fidelidad llega hasta las nubes. La fidelidad de Dios, hermanos, cada mañana, al ver el sol, al ver el amanecer, es la fidelidad de Dios, porque Él así lo ha prometido. Él debe ser exaltado más arriba de los cielos, ¿no es cierto? Que tu gloria brille sobre toda la tierra. ¿Y quiénes son los encargados de exaltar a Dios? Somos nosotros. Somos los que le conocemos. Somos los que hemos visto sus obras, los que hemos visto su gloria, hemos visto la respuesta a nuestras oraciones. Somos nosotros los que debemos de alabar al Señor. Y por eso le pide, ¿no es cierto? Rescata ahora a tu pueblo amado. Respóndenos y sálvanos con tu poder. Esa petición nosotros debemos de hacerla ahora. De pedir, Señor, sálvanos. Rescata a tu pueblo. Rescata a la humanidad, Señor, de esta enfermedad terrible que está siendo azotada. Tanto dolor, tanta muerte, tanto sufrimiento. Solo tú, Señor, puedes hacerlo. Solo tú puedes cambiar esta situación. Y el salmista, tantos años atrás, él ya sabía cuál era la respuesta. Y dice, ¿quién nos llevará a un lugar seguro, a la ciudad fortificada? ¿Dónde podremos sentirnos seguros? ¿Quién nos dará la victoria sobre nuestros enemigos? ¿Nos has rechazado, Dios? No, Él no nos ha rechazado. Y la respuesta está, por favor, ayúdanos contra nuestros enemigos, porque toda la ayuda humana es inútil. Nada puede hacer el humano, y lo vemos, ¿verdad? Somos limitados. Pero el versículo 13 dice, con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Él tiene el poder para ayudarnos. Solo debemos de clamar una y otra vez, pedir, rogar por las necesidades, no solo nuestras, sino de los demás, de aquellos que están sufriendo y de aquellos que no saben cómo pedir, de aquellos que no saben cómo rogar. Hay mucho sufrimiento y hay mucho dolor. Y yo les quiero invitar a que oremos, que le demos gracias al Señor porque lo tenemos a Él. Porque podemos pedir, podemos rogar, podemos clamar a un Dios que nos oye, a un Dios que tiene el poder para cambiar las cosas. Así que les invito a que usted cierre sus ojitos y podamos orar. Soberano Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno. Tus misericordias, Señor, se han extendido tanto, que las vemos, las palpamos, las tocamos, Señor. Tocamos tu misericordia, vivimos por ella, la disfrutamos, Señor, sabiendo que tenemos a un Dios maravilloso y justo, a un Dios que nos oye, a un Dios que nos responde. Oh, Señor, solo tú puedes protegernos, solo tú puedes darnos. Oh Señor, la dureza de los corazones, la dureza de los hombres y de las mujeres han dejado de lado, Padre. El mundo te olvidó, el mundo se alejó de ti, Señor. Y estamos en estas condiciones, Padre. Por eso rogamos, Señor, no hay ayuda humana que pueda sacarnos de esta situación. No hay hombre o mujer, porque ellos son limitados. Los médicos, Señor, todos los que trabajan en el área, Señor, los que preparan las vacunas, todos los que están trabajando son limitados, Señor. Por eso clamamos a ti, al que puede ayudarnos, al que puede sacar a la humanidad de esta situación. Oh Señor, que los que vemos tu gloria podamos hablarle, podamos contar de tus maravillas.
a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a aquellos que necesitan esperanza, a aquellos que no la tienen. Podamos decirle que tenemos un Dios poderoso, que Él está deseoso de intervenir. Solo tenemos que involucrarlo. Oh Señor, perdónanos, perdónanos, porque el mundo se ha olvidado de ti. No quieren nada contigo. Y estas son las consecuencias, Señor. Oh Padre, sea su misericordia con esta humanidad. Oh Señor, gracias, gracias, porque usted es bueno. Porque sus misericordias son para siempre, sus bondades. Y no depende de nosotros, sino de usted, mi Dios. Gracias, gracias. Le alabamos, Señor, y le bendecimos. Proclamamos sus grandezas. Tú eres poderoso, Señor. Eres increíble. Eres invencible, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, poderoso Señor. Gracias, Rey bendito. Gracias, Señor. Precioso Dios. Bendito eres. Gracias, Señor. Aleluya. Grande y poderoso. Amén. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente.
eres nuestro Señor y Dios. Nadie le hace frente a tu poder, a tu gracia y a tu presencia, Dios. Confiamos en ti. Te honramos en esta hora, Padre. Y te damos todo honor y toda gloria, Jesús. Tú eres nuestro Salvador. Gloria a tu nombre, Jesús. Tu amor inundó mi corazón. Creo en tu palabra, Dios. Espero en ti, renuévame con tu espíritu, Jesús. Y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Tu presencia en mí guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré.
y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Gracias Jesús por salvarnos, gracias Jesús por venir, gracias por mostrarnos su amor, el camino al Padre, danos esa alma de vida, danos tu paz, danos aquella vida abundante. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste a morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Gracias, Señor, porque podemos ir a ti confiadamente, porque has abierto el camino, Señor, para que todo aquel que quiera ir a tu presencia lo hace a través del sacrificio de Jesucristo. Gracias, gracias, Señor, gracias. Es una bendición tan grande y tan poderosa el poder hablar, el poder adorarte, el poder decirte gracias, Señor, porque estás en medio nuestro, porque estás, Señor, en medio de los santos, en medio de los que te buscan con un corazón sincero, con un corazón transparente, con un corazón que nada esconde.
Tú estás en medio nuestro y te agradecemos cómo te presentas, Señor, cómo nos dices de muchas maneras que nos amas y nosotros te decimos que te amamos, que te necesitamos y que sin ti no podemos vivir. Oh Señor, que este tiempo sea grato delante de ti y te pedimos, Señor, tu bendición sobre tus siervos, Señor. Úsalo. La palabra que tú ya les has entregado, podamos nosotros poner atención y podamos, Señor, atesorarla, obedecerla, vivirla, practicarla. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dejo entonces con usted a nuestro obispo Wilfredo Villa. Saludamos a cada uno de ustedes, amados en el Señor, con gratitud, con la alegría, con el gozo que Dios nos da. Esa fortaleza que tenemos de saber que nuestro maravilloso Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Siempre alegres, fortalecidos en el Señor, renovados con sus fuerzas, porque solo Él nos ayuda en todo momento y en toda circunstancia. Solo con la gracia de Cristo podemos vivir sabiamente y de una manera totalmente opuesta como el mundo de hoy está viviendo. Hoy estamos viendo tantas libertades en las cuales el hombre se quiere envanecer. Pero Dios es un Dios de poder, es un Dios de gracia y de sabiduría. Que nuestro corazón esté firme en el Señor. Hoy el tema de hoy se llama la seguridad de las ovejas. Qué importante es que usted y yo nos sintamos seguros de quienes somos delante de nuestro Dios. Las palabras de Jesús, claras y firmes, nos dan a comprender y a entender la importancia que tenemos de ser llamados hijos de Dios, de ser esas ovejas que estamos en un redil maravilloso donde el Dios y Padre tiene cuidado de vosotros. Que la gracia y el amor inunden vuestros corazones y que el Dios del cielo nos dé la gracia y la sabiduría ahora para poder transmitir estas verdades del reino a cada uno de ustedes, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros, como dice su palabra, y que en todo Él será exaltado y glorificado. Estamos viendo y viviendo en un mundo de dolor, pero también de mucha violencia. La desesperanza en los corazones es la que también está viviendo las personas, las familias. Por eso acercarse a Dios hoy es lo mejor. Es buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y aunque no estamos presencialmente en nuestros templos, pero sabemos que Dios sí está con nosotros, que Él no nos ha dejado y que su gracia y su poder siempre estarán en favor de su pueblo y de su iglesia. Los invito a leer en el libro de Juan, capítulo 10, desde el versículo 22 al versículo 30. Juan, capítulo 10, desde el versículo 22 al versículo 30. Dice así la palabra de nuestro maravilloso Dios. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis.
Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 30, yo y el Padre, uno somos. Preciosas palabras encontramos aquí. Pero también en el inicio del versículo 22 y 23 encontramos los momentos que está viviendo el maestro. La Biblia nos hace un relato que era un tiempo de una fiesta. Esta fiesta llamada la dedicación no estaba en la ley dentro de las fiestas anuales que tenía el pueblo de Israel como celebración de la salida de Egipto y de muchas otras fiestas. Esta no estaba incluida allí, pero era parte del ceremonial del pueblo de Israel. La Biblia nos da un relato más claro y dice, era invierno. Era necesario que el maestro caminara por el pórtico de Salomón llamado para calentar sus piececitos allí y tener un encuentro amigable con sus discípulos. Estaba allí el maestro para conversar, para enseñar. Jesús veía las necesidades que tenía el pueblo. Veía a Jesús también el hambre y la sed espiritual que existía en aquellos tiempos como lo existe en el día de hoy. Por eso el maestro caminaba allí, tal vez hacía mucho frío, pero él estaba allí esperando la oportunidad de enseñarles a los suyos, de aquellos que quisieran tener un encuentro personal con el maravilloso maestro. Las palabras de Jesús eran claras, eran precisas, pero siempre había en todo una distorsión como existe en el día de hoy. Por eso la Biblia en estos versículos nos da un relato del tiempo, las circunstancias y el lugar donde Jesús estaba. ¿Sabe? Él estaba en el templo. Dice que los judíos se acercaban a Jesús para buscar y encontrar en él alguna falla, alguna contradicción, algún error. No lo buscaban para poder tener con él una conversación amena. Hermanos, Jesús quería que le preguntaran cosas. Él quería responder a las inquietudes del corazón como en el día de hoy. Pero el mundo de hoy, hermanos, lo único que anhela es buscar controversia. ¿Cuántas personas vemos hoy turbadas, totalmente distraídas, lejanas? Les quieres hablar del reino y nada quieren comprender de las palabras de Jesús. El mundo hoy día está viviendo, hermanos, esa frialdad de espíritu, del alma. Creen que solo pueden salir adelante. Tenemos una batalla espiritual grande los hijos de Dios. No quieren escuchar esta palabra del reino, pero así también hay muchos que han tenido que doblegar su corazón a la maravillosa bondad de nuestro Dios Todopoderoso. Los judíos se acercaron a Jesús. Estaban aturdidos en sus mentes, en su manera de pensar y en sus corazones por las palabras de Jesús. Esas palabras que ellos no comprendían. ¿Pero por qué? Porque cuando un hombre, una mujer, un joven están cegados, hermanos, nada los hace entender los propósitos de Dios. Es triste, porque a veces podemos ver hasta cristianos, hermanos, que uno les dice, vuelvan al Señor, vengan al templo, busquen a Dios, conéctese con esta señal. No, es que no sé, voy a ver, hermanos, ¿cómo es eso? Tienen tantos problemas. Están viendo algunos sus hogares con tantas deficiencias, sus propias vidas, pero no quieren con Dios. Hermanos, entonces, ¿qué podemos hacer por ellos? Más que orar y seguir orando por la iglesia y por aquellos que todavía no encuentran en el Señor esa gracia, esa sabiduría. ¿Qué entonces ha sucedido con sus mentes, sus corazones? Están igual que estos judíos, aturdidos. No pueden comprender todavía que el amor de Dios quiere restaurar sus vidas, quiere y necesita restaurar sus hogares. Los versículos 24 y 25 de Juan capítulo 10 nos dicen, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. La gente culpa a los demás de sus situaciones, de sus problemas personales. Y el hombre tiene que comprender
que cada situación que nos toque vivir está relacionada directamente con el Dios que tú y yo servimos. Está relacionada con los propósitos eternos de Dios para nuestra vida. Pero si estoy viviendo un momento mal, si nadie me ayuda, si no encuentro esto, no tiene que ver en sí con los demás. Tiene que ver con mi vida, con quién soy yo delante de Dios. Este problema que tenían estos judíos era un problema de ellos, de sus corazones. No era del equipo de Jesús, no era con Jesús. Ellos no lo podían ver. Eran problemas que tenían en sus corazones. Jesús les había estado diciendo todo el tiempo estas palabras y obras. Pero ¿qué sucedía? Ellos no las creían, o las creían a medias, o confiaban en el Señor, pero todo va bien por ahora. Pero cuando vienen las dificultades, cuando veo a mi alrededor los problemas, o que estoy entrando en un estado de dolor, hermanos míos, entonces se me olvida todo aquello que aprendí de las cosas del reino de Dios. Es porque entonces la palabra no ha cabido profundamente en nuestros corazones. Es porque no hemos servido a Dios con todo el corazón. Y lo que Dios quiere hacer es entonces fortalecer nuestras vidas y enseñarnos que necesitamos más y más de su gracia y de su favor. Hermanos, el pecado está a la puerta. Todos podemos fallar. La gente dice, sí, pero todos pecamos. Sí, es verdad. Pero una cosa, hermanos, es que todos pueden pecar, y otra es que entremos en el pecado voluntariamente, aún conociendo las cosas de Dios. Si tenemos la palabra firme en nuestras vidas, aunque estemos al lado del pecado, no escaremos en él. No entraremos en la trampa del diablo. No vamos a caer fácilmente. El problema no está en los que te rodean, está en tu corazón, está en nuestras vidas. Cuando le hablamos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, y no quieren oír la palabra, es la incredulidad de sus corazones. Y se enojan con Dios por lo que les está pasando. ¿Cómo te puedes enojar con la iglesia de Cristo, con el Señor, si eres tú el que necesita comprender y entender cuáles son los propósitos de Dios? ¿Por qué ellos no creían? Estos judíos querían saber si Jesús verdaderamente era el Mesías. El que ellos no reconocieran a Jesús como el Mesías no se debía a la falta de claridad en las palabras de Jesús, sino que se debía básicamente a la dureza, a los prejuicios que estaban en sus vidas. Esa dureza de la mente, esa dureza del corazón, de no lograr comprender y entender que tu vida y la mía están en las manos de un Dios poderoso y que Él nos va a moldear. Pero que si yo caigo y peco, no es culpa de los que me rodean, sino es mi propia vida la que falló. ¿Cuán firme estamos en el Señor? ¿Cuán sólidos podemos estar hoy? Muchas veces la gente se aferra tanto a su vida que olvida la vida que Dios le ha dado. Hoy nosotros somos hijos de Dios. Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús. Así es que debes aferrarte a la vida que Cristo te ha dado. Por eso Pablo dice claramente, ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo, ahora Él vive en mí. Y Pablo no está aferrado a su vida, sino está aferrado a la vida que Cristo le ha dado. Cuando una mujer, un hombre o un joven se aferran a la vida que Cristo les ha dado, esas vidas permanecen firmes. Y aunque vengan las circunstancias y los problemas, no hay duda en sus corazones de comprender que es Dios quien está tratando y moldeando con ellos. ¿Sabe? El corazón de los hombres es el problema. La Biblia nos relata que Jesús siempre estuvo predicando abiertamente. Las enseñanzas de Jesús siempre fueron claras hasta el día de hoy. El problema es que el hombre tiene duro su corazón. Es que el hombre, hermanos, se llena de tantas cosas, se llena de tantos prejuicios, se llena de tanto dolor, se llena de tantas cosas de este mundo y piensa en cosas que no son, porque dejó su mente a los prejuicios, a las vanidades y al orgullo del hombre. Es allí donde el enemigo entra para causar en nosotros grandes problemas, turbaciones y provocar la ceguera espiritual. Y por eso caemos en hoyos profundos sin darnos cuenta. El pecado de David con Betsabé y los errores de David estuvieron siempre basados en la lejanía que tuvo con Dios. Él sabía que había pecado, pero hasta que no viene el profeta Natán y le habla, él no abre sus ojos. Pero tenía que comprender que no era Dios. No era el pueblo, era su corazón.
Así nosotros también tenemos que vivir cada día aferrados a nuestro Dios y comprender que cada prueba, cada situación que nos toque vivir, por dura, por fuerte que ésta sea, tiene una relación directa con Dios, con nuestras propias vidas. Es Dios tratando con tu vida. Si al de allá no le pasa nada, no te preocupes. Preocúpate por tu propia vida. Preocúpate por tu entorno, por tu familia. Vela por aquellos que son parte importante de lo que Dios te ha entregado como un legado. Si es que tienes hijos e hijas, si tienes esposo o esposa. Esa es tu tarea y esa es tu visión clara de donde debes vivir en el reino. Por eso estos judíos buscaban la manera de contradecir a Jesús. ¿Por qué nos turbas? ¿Por qué estas cosas nos mantienen inquietos? ¿Qué es lo que nos quieres decir? Jesús le dice, siempre les he dicho exactamente lo mismo. Hermanos, ¿cuánta gente que puede tener 10, 5, 8 o 30 años en la iglesia escuchando una palabra permanentemente, hermanos? Y de repente caen en pecados tremendos. ¿Qué sucedió? No fue la falta de palabra. No es que el predicador no hablaba bien. No si es que el predicador no leyó el texto bien. No, tiene que ver con el corazón y la mente de las personas. En Mateo 4:17, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17, nos dice lo siguiente. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Jesús les está diciendo a los judíos, desde que comencé mi ministerio en esta tierra, por orden de mi Padre, siempre les he dicho quién soy y lo que vengo a traer a esta tierra. Nunca he ocultado quién soy, les he revelado la voluntad de mi Padre, pero el problema son ustedes. Eso está diciendo Jesús. Los problemas de este país, los problemas del mundo entero, son los problemas que el mundo tiene. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir en la seguridad de la mano del Dios Todopoderoso. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Miren las primeras palabras de Jesús, arrepiéntanse. Vuélvanse a mí, dice el Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene una palabra que podrá cambiar sus vidas. Mire, veamos esto por si hay algún problema aquí para comprenderlo. Juan capítulo 7. Juan, encontramos aquí Juan capítulo 7. Dice lo siguiente ahí, Juan 7, 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que buscaban a Jesús para aprenderle. Y estos hombres dicen, pero si él siempre ha hablado claramente. El problema está en ustedes, en los corazones de ustedes. Jesús dice, siempre les he dicho que yo soy el Mesías. Son ustedes los que no me quieren reconocer como el Señor de sus vidas. Sigue arraigado en ustedes su propio yo, su orgullo, su vanidad. Parecen humildes, pero dentro del corazón hay rebelión, dice la Biblia. Hermanos, si Adán y Eva hablaban con Dios, él se paseaba en el huerto, había una intimidad, y aún así Satanás destruyó la vida de Adán y de Eva por conducirlos erróneamente. Pero es que no habían entendido las palabras de Dios. El consejo divino no lo comprendieron. Hermanos, Satanás es astuto y es sagaz. Si no entiendes bien las cosas del reino, vas a tener serios problemas. Por eso dile, Dios, abre mi mente, abre mi corazón. Y debo leer esta palabra continua y permanentemente, porque ella traerá claridad a tu mente y a tu corazón. ¿Sabe cómo Dios va a enjuiciar a los hombres? Por medio de su palabra. Dios les dirá, está escrito. Es que se me olvidó. Bueno, ¿por qué no fuiste a leer nuevamente? Ahí está escrito, en tal parte yo lo dije. Hermanos, necesitamos estudiar la palabra, leerla una y otra vez y aferrarnos a ella y a sus bellas promesas.
Necesitamos vivir por esta palabra, porque el enemigo astutamente está allí buscando la manera de hacer pecar a su pueblo y a su iglesia. Estos alguaciles que iban a atrapar a Jesús encontraron que las palabras que él decía eran tan bellas, tan claras. No había habido hombre sobre Israel en más de 450 años que hablara como el Maestro Jesús. Es por eso que ellos se sorprendieron. ¿Quién ha podido hablar como él? Verdaderamente esta palabra nos dice, Jesús era claro en lo que estaba diciendo. Jesús estaba firme en las cosas y en las palabras que él tenía. Dice la Biblia que Jesús siempre hablaba con claridad todas las cosas. La incredulidad del corazón es una de las fallas de los hombres que tenemos. A veces no creemos que Dios nos pueda ayudar y pensamos siempre que Dios nos ha dejado, pero Él nunca nos ha dejado. En el versículo 26 de Juan capítulo 10 encontramos lo siguiente. 10:26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. La persistente incredulidad no son aptas para que el hombre pueda entrar en el reino de los cielos. La incredulidad, hermanos, impide que el hombre pueda avanzar un paso más hacia el conocimiento de las cosas del reino, hacia la revelación de la voluntad y los propósitos de Dios para nuestra vida, hacia las advertencias que nos quiere dar Dios de los peligros que están delante de nosotros y de esos planes que tiene Satanás para destruirnos. Pero nosotros no queremos estar alertas. Preferimos vivir la vida que hemos vivido hasta el día de hoy. Creo que todo esto, todo lo que ha sucedido en el mundo, es una gran enseñanza para todos. También es para que nos demos cuenta la necesidad que tenemos de vivir por la palabra. Tal vez no podemos estar en el templo, pero Dios nos está diciendo, sí, pero aún así, lee mi palabra. Toma un tiempo para que escudriñes las escrituras. Vuelve y repasa las cosas que yo te he dicho. ¿Es bueno? Por supuesto que es bueno. Es lo único que nos mantendrá fuertes, sólidos y firmes. Mire, en el mismo pueblo de Dios hay incredulidad. Y uno puede decir, pero ¿cómo si los hermanos llegábamos al templo a alabar y adorar a Dios? Claro, todos nos veíamos allí levantando manos santas, proclamando Jesús es el Señor, cantando alabanzas preciosas. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 16 al 19. Mire lo que dice la Biblia, hermanos. Por eso, a veces uno dice, ¿cómo puede haber incredulidad si somos hijos de Dios? Pero el problema, hermanos, no está en ser hijos de Dios, sino en el corazón de estos hijos. En una familia, los hijos no todos son iguales. Y aquí la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 3, versículo 16 al 19, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Quiénes provocaron a Dios a que Él estuviese enojado con su propio pueblo? ¿No fueron ustedes mismos? Eso está diciendo la Biblia. Pero somos el pueblo de Dios. Pero nosotros provocamos a Dios con nuestros malos pensamientos, con nuestra falta de fe, con nuestra pereza, con nuestra flojera. Nosotros provocamos a Dios. Si usted y yo fuéramos más constantes, si un padre viera a su hijo estudiar sin necesidad de que estuvieran en él, constantemente encima de él, allí hostigándolo, distintas serían todas las cosas. Pero los hijos a veces necesitan de ese hostigamiento. Y entonces el hombre dice, pero es que Dios ya me habló. Sí, Dios quiere seguir hablándote cada día y diciéndote, ten cuidado, abre tu corazón a mis palabras, cambia, hace cambios ahora. Hermanos míos, haga cambio para la gloria de Cristo. ¿Quiénes provocaron a enojo y a ira al Dios y Padre? Su mismo pueblo. Pero si tenían uno de los más grandes líderes como Moisés, un hombre que hablaba claro a todo Israel, pero era el corazón de ese pueblo incrédulo, hermanos, viendo todas las maravillas que Dios hizo con ellos. Maravillas, hermanos, que hasta el día de hoy jamás se han vuelto a ver.
Hermanos, no solo lo vieron con sus ojos, sino que con sus manos y sus pies palparon los grandes milagros poderosos de Dios. Pero aún así había incredulidad en el pueblo. El versículo 17 dice, ¿y con quiénes estuvo disgustado 40 años? Claro, ¿con quién? ¿Con los pueblos vecinos a Israel? No, con su pueblo, por la incredulidad de ellos. No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hermanos, que jamás en vuestros corazones se anide, aunque sea una pequeña semilla de incredulidad. No dude jamás del amor de Dios sobre usted. No dude de su seguridad, de su mirada preciosa permanente sobre usted. Él jamás le dejará. Aunque esté atravesando un río impetuoso, aunque esté cruzando tal vez de un lugar complejo y difícil, Dios irá con usted en toda circunstancia, porque Él le ama. Pero aférrese a su palabra y a sus promesas. No viva el reino livianamente, hermanos, porque eso le traerá problemas cuando entonces vengan las pruebas y los problemas. Las pruebas y las cosas que vivimos son causa de nuestra desobediencia, de nuestro propio pecado. Hermanos, si yo estoy pasando un problema financiero o estoy pasando un problema en el hogar, en la familia, no es problema de mis hermanos. Es culpa mía, de mi falta, de mi error, de no haber orado lo suficiente ni haber leído la palabra de Dios. Culpamos a las demás personas. ¿A quién podía culpar Israel? ¿Con quién estuvo enojado Dios 40 años? Con su pueblo. Los que vieron los milagros maravillosos, agua en el desierto, una nube maravillosa que los cubría durante el día y les daba sombra del ardiente calor en el desierto. Durante la noche una nube que era una llama poderosa de fuego, no solo dándoles luz, sino el calor necesario, ya que en el desierto, hermanos, el frío es tremendo. Y ese es el amor de Dios. Quiero contarte algo. Dios te ha cubrido todos estos años. Dios siempre ha estado con usted. Dios siempre nos ha guardado. Por eso Jesús veía la incredulidad de estos judíos. Y hermanos, yo creo que el corazón de mi Jesús estaba triste de ver a esta gente, a estas personas, todo el tiempo buscando a Jesús para poder tentarle. La Biblia también nos muestra algo interesante en los versículos que siguen. En el versículo 27, esta pregunta de los judíos le permite a Jesús dar la oportunidad de explicar plenamente la relación que existe y el privilegio de ser llamados sus ovejas. Y quiero mostrar en estos versículos el privilegio que tiene usted. Pero no pierda ese privilegio. ¿Sabe qué honor más grande haber sido parte del pueblo de Israel en aquel tiempo? Qué honor más grande para esos hombres, pero nunca lo consideraron así. Hermanos, ahí el versículo 27 del libro de Juan, capítulo 10, nos muestra algo interesante y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor podía habernos pasado por alto a todos. El Dios del cielo podía haber pasado por alto las palabras sobre el pueblo de Israel. Pero Dios tuvo de esa nación, como lo tiene hoy de usted y de mí, misericordia. Mis ovejas, dice Jesús. ¿Sabe lo que está diciendo de nosotros? Que somos sus ovejas. Está hablando en el sentido de propiedad. Mis ovejas. Como cuando David dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Aquí Jesús dice, mis ovejas. ¿Y qué voz oyen? Mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Él no miró nuestra miseria espiritual. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel, a pesar de haber pecado y cometido errores, aún Dios dejó a aquellos que no querían entrar a la tierra prometida, aquellos que dudaban del amor y del poder de Dios? Los dejó fuera, pero todo ese remanente que aún amaba a Dios pudo llegar y gozar y disfrutar de esa tierra prometida. Así también
Dios a todos nos llama a sus ovejas. Él nos rodea constantemente con amor, con preciosos cuidados. Pero quiero decirle esto, tenga usted precaución, porque podemos quedar en el desierto. Si no afirmamos hoy, más que nunca, nuestro corazón, nuestra fe, nuestra plena seguridad en Cristo Jesús. Eso es lo que hoy tenemos que vivir. Hermanos, si nos toca pasar cosas difíciles, no se preocupe, Dios está con nosotros. Y son experiencias que jamás olvidaremos. Y son cosas de las cuales nos hacen crecer. Hermano, por el tiempo no puedo contar. Pero durante el tiempo que nos tocó vivir como familia esto, pasaron, hermanos, exactamente 4 días. Y el 4.º día en la madrugada, Dios me da un sueño, una revelación. Hermano, y yo sentí como un respiro, como que Dios sopló sobre mi vida y la de mi familia. Y Dios dijo, esto se termina hoy. Hermano mío, y yo vi caer mi cuerpo como en una nube de esponjas, hermanos, de delicadeza, del amor de Dios. Porque Dios nos revela su amor y su bondad. Porque no dudamos que Él está haciendo cosas grandes y preciosas en cada uno de nosotros. Y no nos preguntamos por qué, sino solo podemos decir, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, hágase tu voluntad en mi familia, en mi hogar y en nuestras vidas. Eso es confiar en Dios, es esperar en Él. Hermanos, y ahí vemos y disfrutamos de ese poder, de esa gracia, y de que Él no se ha olvidado de ti, de tu corazón. Dios lo sabe todo. Todos podemos tener enfermedades, dolores, pero Él tiene cuidado de nosotros. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Él nos llamó con amor y por sobre todo con misericordia. Si Jesús no hubiese hablado, las ovejas jamás habrían podido conocer la voz de su Señor. Nadie habría podido conocer la voz del Maestro, pero Él vino a este mundo. Y por medio de su palabra, aún su voz resuena en el corazón de aquellos que leen su palabra. Y que la leen con fe, con seguridad. Es Él quien está hablando a mi vida. No es el pastor Wilfredo, es Dios hablando a tu vida. Es Él hablando a nuestros corazones. Pasaremos los hombres, pero su palabra permanecerá para siempre. Y será hecho lo que Él dijo que haría. Y se cumplirá cada palabra escrita aquí. Para que usted y yo cada día nos aferremos más y más a Él. Y crezca nuestra fe, que es tan pequeña, pero tan grande es aquel en que hemos depositado esa fe. Él es poderoso, Él es grande. Por eso dice, mi voz. No hay otra voz como la del amado Jesús. Oír la voz de Jesús en estos tiempos es lo mejor para su pueblo. Es lo que necesitamos entender. Oír la voz de Jesús es volver a vivir cada día, hermanos. Pero no oír la voz de nuestro amado Jesús es morir cada día. Por eso necesitamos oír la voz de Dios a través de su palabra. Cada vez que usted lee la palabra, la voz de Dios está hablando a su mente, a su corazón, a su propia vida. Pero cuando usted deja de oír la voz de Dios, usted entra en un estado de tinieblas y en un estado de destrucción de su propia vida. Los que se alejaron de la casa de Dios, los que no quieren saber de la iglesia y oír estos mensajes, lo único que están haciendo es no dejar de oír la voz de Dios. Están dejando que las tinieblas vayan inundando sus vidas. Están tratando de salir adelante solos y viven de una apariencia que ni ellos mismos se la pueden creer. Así es el mundo, así son las personas, así son aquellos que no quieren oír la voz de Dios. Pero Dios te está hablando. Y a veces la gente, la palabra es dura. ¿Por qué Dios es tan duro, hermanos? Si Dios no nos reprendiera como necesitamos, no podríamos entender. Él nos ha hablado con amor. Mire lo que dice Isaías 53. Isaías 53, capítulos
5 y 6. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido nuestro Señor? Por nuestras rebeliones, dice la Biblia. Molido por nuestros pecados. Fueron tus pecados y mis pecados los que causaron las heridas en Jesús. Él fue a la cruz no por él mismo, sino por usted y por mí. Él fue su amor, fueron sus palabras preciosas los que nos inundan de vida. Y entonces alzo mi mirada a los cielos y puedo decir, cuán grandes cosas has hecho tú por mí. Y aunque demos toda nuestra vida íntegramente a Dios durante los años que estemos en esta tierra, quiero decirle, es nada comparado con lo que Él ha hecho por nosotros y con lo que Él tiene preparado para usted y para todos aquellos que han creído en su palabra en este reino de gloria. Eso es incomparable. El versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice la Biblia. Si él podía haber pasado por alto, pero él tuvo misericordia. El Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso oiga la voz de aquel que dio su vida por sus pecados, aquel que nos lava y nos limpia permanentemente. La Biblia dice también el mismo versículo, me siguen. Escogemos obedecer a la voz de Dios antes que a las voces del mundo. Hoy día hay cientos de voces, la política, la ciencia, todas las voces que podemos oír a nuestro alrededor. Cientos de voces que el mundo nos quiere envolver y atrapar, diciéndonos cuál es el mejor camino y la mejor ruta. Es triste ver a cristianos abanderados con ciertas posiciones políticas. El Hijo de Dios debe vivir por la fe que es en Cristo Jesús, aferrado a sus bellas promesas y aferrado a su palabra, porque Dios es el Rey de toda gloria. No hay como nuestro Dios. Él es el único Rey verdadero y santo. Por eso hoy debemos seguir a Jesús, seguir la voz del Maestro y escoger obedecer y oír la voz de Dios antes que es oír las voces del mundo. Hay cientos de voces. Hermanos míos, también el hombre le gusta oír su propio yo, su orgullo y su vanidad. No descansan hasta lograr objetivos, pero no son para dar gracias a Dios, sino para levantar su pecho y decir, yo lo hice esto. Y nombran a Dios entre medio. Oh, bueno, Dios me ayudó. Pero Dios sabe que en ningún momento han querido darle la gloria a nuestro Dios. Y eso se ve, eso se sabe y se ve de todos los lugares, porque prima el yo del hombre, el orgullo y la vanidad. Hermanos, es por eso que usted y yo necesitamos vivir en paz durante todos estos años. No luche por aquellas cosas que no traen bendición a su vida. Deje que Dios se glorifique en usted, que Dios le dé todo lo que usted necesita. Ponga las peticiones delante de su trono de gloria y deje que Dios mueva su mano en favor suyo. Y usted gozará y disfrutará de todo aquello que Dios le dé, porque lo que Dios da, eso permanece para siempre. La obediencia a su palabra es primordial. En Juan 10, pero el versículo 28a dice, y yo les doy vida eterna. Él nos da vida eterna. ¿Qué tenemos en Cristo Jesús? Vida eterna. Esa vida preciosa, esa vida maravillosa, es la vida que tenemos. Jesús le dice a estos judíos, ¿saben qué? Los que oyen mi voz, estos tienen vida eterna. No es cualquier vida. No es una vida común y corriente, hermanos. Es una vida superior, una vida que va más allá de la vida de este mundo. Es una vida gloriosa y poderosa en Cristo Jesús. Y yo les doy vida eterna. Algo que nadie, ni el hombre más poderoso de este mundo te puede dar. Solo Cristo puede dar vida eterna. Porque aún los grandes aún están muriendo por este virus. Aún los poderosos, aún aquellos que se creen fuertes y aunque tengan toda la riqueza para poder tener los mejores médicos y la mejor medicina, también ya se murieron. ¿Sabe por qué? Porque esto no se trata de fuerza humana. Es Dios quien da vida eterna. Y si Él está presente,
Dice la Biblia, y yo les doy vida eterna. Es un verbo de presente. Y yo les doy. Es decir, cada día que te despiertes, y yo les doy. Él nos da vida eterna, constante y permanentemente. Es una vida que Él da por sus ovejas. En Romanos capítulo 6, versículo 23, después de los Hechos, viene el libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice lo siguiente, algo bien conocido por todos nosotros. Dice este texto bíblico, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más la dádiva es más el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y mire lo que dice el apóstol, Señor nuestro, nuestro Dios, nuestro Padre de gloria. Y también el mismo versículo 28, pero la parte B de este versículo nos dice, y no perecerán jamás. Qué precioso es eso. Podríamos decir, ellos jamás perecerán. Los que están aferrados a Cristo jamás perecerán, permanecerán. Tal vez partiremos de esta tierra, pero las obras que hemos hecho por el reino, estas continuarán. Y serán un legado en esa generación que tenemos. Y en todos aquellos que han creído a esta palabra. Hermanos, sabemos que solo Dios puede hacer cosas maravillosas y preciosas en nuestras vidas. Esta palabra es del Hijo Eterno para todos nosotros. Esta palabra que dice no perecerán jamás es una palabra sólida y firme y que se levanta como un muro indestructible entre sus ovejas y el pecado y la muerte. Jesús a través de estas palabras construye un muro que divide la vida de las ovejas en Cristo y aquellos que viven lejos de la palabra de Dios. Usted debe estar del lado de las palabras de Jesús para que este muro lo proteja de todo el poder de las tinieblas y del infierno. Y el Dios del cielo le llenará de vida, de aliento y de fortaleza. ¿Sabe? Dice Mateo 5, 18. El libro de Mateo capítulo 5, versículo 18. Dice de esta manera, Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esta promesa, está diciendo Jesús, va a permanecer inalterable, dice Jesús, por todas las edades y por todos los tiempos. Mi palabra se cumplirá, dice Jesús, y yo creo esta palabra. ¿Cree usted esta palabra? Aférrese a ella en este día. Mi Dios ha hecho un muro grande, indestructible e impenetrable. Y el pecado y la muerte no lo traspasarán, porque usted está del lado del Rey de Gloria, de aquel que dijo esta palabra, y esta palabra permanece para siempre. Tenemos una poderosa consolación. Todos aquellos que hemos acudido a Cristo como nuestro Rey y nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Él es el pastor de nuestras almas. Por eso cuando cantamos esa linda alabanza, dulce refugio en la tormenta. No existe otro refugio más grande que Cristo Jesús. Él es el precioso y maravilloso Jesús. En el versículo 28 del mismo Juan 10 tenemos la parte C. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando Jesús dice, ni nadie las arrebatará de mi mano, está hablando de su omnipotencia y de su poder. Pero un poder tan maravilloso que nos cubre cada día con su gentileza y con su amor. Pero tan fuerte como el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, que no le tiembla la mano ante el pecado. Mi Dios es un Dios de poder, pero también de infinita misericordia. Por eso las palabras de Jesús, ni nadie las arrebatará de mi mano. Usted y yo estamos más firmes que nunca en las manos de nuestro Dios. Estamos seguros allí. Hermanos, es una mano poderosa que nos va a guiar hasta el último día de nuestras vidas. El enemigo no podrá arrebatarnos de su mano maravillosa. Estamos en el corazón de Dios y en su mano de plena seguridad. El mismo en el versículo 29, la primera parte dice, somos el don del Padre. Mi Padre que me las dio, dijo Jesús, es mayor que todos. Sí, la Biblia dice, somos ovejas del reino de los cielos.
pero según la presencia de Dios, es decir, según los deseos y los designios de Dios desde antes de la fundación del mundo. Somos el don del Padre. Estamos en el corazón del Dios eterno, del Dios que hace justicia a su pueblo, del Dios que guarda y que provee y que sustenta, del Dios que alienta, que guía y que fortalece. ¿Sí? Él es nuestro escudo y Él es nuestra fortaleza. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice lo siguiente. Elegidos, dice el apóstol Pedro, según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Las palabras de este gran apóstol, elegidos según su conocimiento eterno, según Él ha sido desde antes de todas las cosas, en su eternidad Él nos escogió y Él tomó en un momento la decisión más maravillosa que puede haber, de enviar a su Hijo a morir en la cruz para perdón de todos nuestros pecados. Él nos escogió. Él sabía que era imposible que por nuestros méritos o luchas personales lográramos alcanzar la salvación, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él pensó en nosotros, no hoy, no solo cuando tú llegaste a Él, cuando lo reconociste como tu Salvador y Señor. Él llegó a ti mucho antes de que tú existieras. Él ya te conocía. Por eso dice Pedro maravillosamente, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Todo está en la voluntad y en los propósitos de nuestro maravilloso Dios. Vea lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3 y 6. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El plan perfecto de Dios es que usted y yo vivamos en santidad. Ese es el deseo más claro para usted, hermanos míos. Y la santidad tiene mucho que ver con que yo dejo a Dios como el Señor de mi vida y alejo de mi vida la incredulidad. La santidad tiene que ver con limpiarnos de toda la contaminación de este mundo y aferrarnos a lo que son sus promesas. Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Solo para su gloria, para su alabanza estamos aquí. Pero si usted y yo comenzamos a vivir una vida lejana al reino, hermanos, no somos de alabanza a nuestro Dios. Manténgase firme, aférrese a estas bellas promesas. Estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Y el último versículo que leíamos, el versículo 30, dice, yo y el Padre, uno somos. Esta es la unidad de la garantía que constituye para todos los creyentes una seguridad en Cristo, es una esperanza. El Padre y el Hijo uno son, y Jesús lo dice. Eso es la garantía más grande de que estamos en las manos más poderosas y que hemos llegado a la voluntad del Padre por Cristo Jesús, en Él santificados. Es tiempo, hermanos, para ir alejando de nosotros la incredulidad y que todo lo que ocurre a nuestro alrededor, hermanos, todo sea pequeño, sea grande, dejémosle que Dios obre, que Él haga su buena y perfecta voluntad. Dígale a Dios, Señor, guía tú mi vida. Señor, eres tú el Señor de todo. Así es que ríndale su vida, rinda su hogar, sus recursos y por sobre todo su futuro, porque en las manos de mi Dios nuestro futuro está asegurado. Oremos al Señor.
Gracias te damos, Dios y Padre. Gracias, maravilloso Dios, por tu voluntad y tus propósitos. Gracias por perdonar todos nuestros pecados. Gracias por esta hermosa palabra que hoy nos has entregado. Gracias porque podemos comprender el gran amor tuyo, Señor, revelado a través de estas bellas palabras. Señor, cada momento de las Escrituras son un verdadero refrigerio para nuestras vidas. Son un momento inagotable de agua de vida eterna del cual podemos beber continuamente y saciar nuestra sed espiritual y calmar las ansiedades del corazón y del alma. Gracias, Dios y Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por tus promesas eternas. Gracias, Dios, por esta palabra de fortaleza para nuestras vidas. Y en esto, Dios, nos regocijamos en ti y nos gloriamos en el Dios al cual servimos y adoramos. Pues no existe nada en este mundo más grande que tú, ni lo habrá jamás. Pues tú eres Dios, creador del cielo y de la tierra. Y nuestras vidas, Señor, el de nuestra herencia, nuestra generación, están firmes en ti. Y en ti permaneceremos. Y nadie, ni nada, nos arrebatará de tu mano. Ni el infierno con toda su fuerza lo podrá lograr. Porque más grande es aquel que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Jesús lo venció. Él lo destruyó y lo derribó. Mi Dios es nuestro Rey y Cristo es nuestro poderoso Salvador. Gracias, Dios y Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Dios de paz les guarde, hermanos, y que tenga una semana muy linda y preciosa. La seguridad de usted y de todos nosotros está en Cristo Jesús. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Yo creo que nos ha dejado contentos, gozosos y con paz. La seguridad que solamente nuestro Dios nos da. Agradecemos al Señor por su palabra. También quiero darle los agradecimientos. La semana pasada estuvimos orando por un pariente de nuestra hermana Olguita, por Sebastián. Él estaba bastante mal, estaba entubado por el COVID. Y dice mi hermana que él salió de esa situación de gravedad. Hicieron una videollamada y él estaba muy contento y sabía que había mucha gente orado por él. Así que damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su compasión, ¿verdad? Por aquellos que tienen necesidad. Así es nuestro Dios, está presente, Él está con cada uno que le necesita. Y vamos a orar también por la familia de Lilian Ibáñez. Ella ha pasado por momentos difíciles. Se le murió un hermano como un mes atrás o poco menos. Y hay familiares con COVID para que el Señor tenga misericordia de ellos. Vamos a orar, pero también es tiempo de que recojamos nuestras ofrendas. Soberano Señor, te agradecemos tus grandes misericordias. Gracias, Señor, porque usted ha respondido, porque usted ha traído, Señor, sanidad a aquella familia. Había una madre, habían padres que estaban sufriendo, Señor, por este hijo, pero este hijo ha comprendido que solamente las oraciones, solamente el ruego a un Dios poderoso lo hizo. Te damos gracias, Señor, por su vida y deseamos fervientemente que él pueda conocerte. Y si te conoce,
tenga un compromiso aún mayor con aquel que le dio la vida y quizás le dio una segunda oportunidad. Te damos gracias por este milagro, por este poder maravilloso, Señor, que has demostrado por esta familia, mostrándoles tu amor. Así también, Señor, presentamos la familia de Lilian. Deseamos, Señor, que usted siga con ellos, porque siempre ha estado, Señor, su mano bendita y poderosa, ayudándole, animándoles y levantándoles. Pedimos que venga sanidad, Señor, sobre aquellos que están enfermos, infectados, Señor, con COVID. Que venga sanidad, que se levanten las defensas y pueda esto pasar de manera rápida, Señor. Da paz y tranquilidad. Y como tu palabra lo decía, solo debemos de confiar en ti. Solo debemos de creer que nuestro Dios tiene el poder. Y te pido, Señor, por aquellas necesidades, aquellas peticiones del corazón, aquellos que tienen problemas, que usted, Señor, responda, que ellos puedan clamar, ellos puedan pedir y puedan humillarse y esperar en el buen pastor, que dice que sus ovejas oyen su voz y tú nos oyes. Gracias, 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 Señor. Te bendecimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Ofrendamos y cantamos al Señor. Por la humanidad te viniste a dar, tu vida entregaste en mi lugar. Grande es el amor de Cristo. Cada corazón su voz alzará, toda lengua hoy te declarará. Grande es el amor de Cristo. Dios eterna luz, que tu gloria brilla siempre. Cantará, cantará la creación. A una sola voz, cielo, tierra y mar hablan de tu amor y de tu bondad. Toda la gloria es de Cristo.
siga siendo exaltado el Señor en nuestras vidas. En cada minuto podamos reconocer que sin Él no podemos vivir. También quería contarles que la mamá de Carlita, estuvimos orando por la suegra de Felipe, está de alta, está en su casita ya recuperándose, así que damos gracias al Señor también porque Él ha respondido a nuestras oraciones. Inclinamos nuestro rostro y le damos gracias al Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo maravilloso, este tiempo precioso que hemos estado junto a nuestros hermanos, por fe en el Espíritu, alabando y bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor, por las alabanzas. Esperamos, Señor, que hayan sido gratas para ti, como también, Señor, te damos gracias por tu palabra, palabra que nos ha llenado de fuerza, de ánimo, de fe, de seguridad, de que no es lo que nosotros seamos, sino tu poder, son tus promesas, lo que tú, Señor, has declarado para nosotros. Te damos gracias, pido tu bendición sobre cada familia, sobre cada hogar, cada matrimonio, Señor, sean bendecidos, que cada uno pueda tener lo necesario, Señor. Sobre todo, lo más importante, tu presencia, tu gracia, el saber, Señor, que debemos de estar en comunión, esforzándonos, Señor, para hacer tu voluntad. Yo pido tu bendición, Señor, que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin antes recordarle que el día martes tenemos estudio bíblico a las 20 horas. El día jueves también estamos a las 20 horas con una preciosa reunión. El día viernes los jóvenes a las 19 horas también tienen su reunión virtual. Y el día domingo a las 18 horas, por supuesto que si el Señor nos da vida y salud, estaremos unidos, ¿verdad?, en el Espíritu. Que el Señor les bendiga y que tengan una linda semana. Tengo todo, eres todo lo que necesito.